Perfectamente, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy es un día bastante esperado, al menos por los que formamos parte de CONDET, de la academia y sobre todo de la facultad, porque hace rato que venimos tejiendo la idea entre estas tres instituciones de verdaderamente empezar a construir una sinergia real que, que desde Comahue ya lo hizo La Plata, ya lo hicieron otras universidades, pero en nuestro caso es la primera vez que podemos recibir a las otras dos juntas en este ciclo de encuentros virtuales para la presentación del libro de la academia. También en lo particular, para mí, es un honor darle la bienvenida a los expositores de hoy, tanto a Carlos Gutiérrez, como a Erika Schenkel, como a José Luis López Ibáñez, como a Ana Clara Rucci y también a Elisa Pastoriza. Algunos nos conocemos personalmente, con otros virtualmente, pero ya estamos embarcados en un proyecto que de alguna manera es la continuación de esto y esperemos de muchos otros. Yo quiero aprovechar esta plataforma de inauguración para contar que con CONDET hemos acordado hacer la edición del segundo volumen del Turismo en la Argentina de 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo, y este segundo volumen, y esperemos que si la experiencia funciona bien, así va a ser, o vamos a poner toda nuestra energía para que así sea, poder imprimir también, poder editar también el tercero y el cuarto durante el año que viene, con el nuevo polo editorial que tiene la Universidad Nacional del Comahue, pero formando parte estricta de nuestra política de gestión de difusión de las actividades de investigación y de transferencia. Todo ese rollo para justificar que hoy es un día de felicidad para nosotros, porque además es un evento realizado con CONDET, ¿no? Y la pandemia que tuvo y sigue teniendo muchas cosas negativas. En el caso de las universidades nacionales que dictamos carreras de turismo, sirvió para unirnos mucho y para hacer muchas más cosas en concreto de las que veníamos haciendo. Ya tuvimos 5 reuniones de CONDET desde que empezó este aislamiento. Y en la última reunión decidimos que este evento sea de alguna manera apoyado por el conjunto de las universidades. Y por eso hoy están acá muchos colegas de muchos años de trayectoria y también jóvenes practicantes en investigación y también estudiantes y graduados nobles para acompañarnos en este sendero. Yo creo que lo que hace la Academia Argentina con este libro es empezar a tener una mirada de la historia reciente, que también es un aporte hacia la construcción de una propia epistemología del campo, de poder pensar el momento en el que están nuestros terrones de investigación coproduciendo y copensando un fenómeno del turismo y por eso el momento es muy especial, es cada vez más novedoso y evolutivo en su ontología y requiere de esfuerzos epistemológicos cada vez más diversos, más cooperativos y co-constructivos, pero fundamentalmente más transversales en su concepción. Yo estoy seguro que la jornada de hoy va a ser una buena suma hacia esa intención, ¿no? No solamente hacia la sinergia de tres instituciones, sino también hacia la posibilidad de que estos pasos hacia la mirada inter y transdisciplinar en nuestro campo verdaderamente sean lo que nos hace falta, el fortalecimiento de la mirada profesional desde nuestro campo. Algo que yo digo que es un poner los pantalones largos de una vez por parte de los practicantes de investigación, extensión y transferencia. Va a ser un doble turno porque hoy van a exponer 4 o 5 expositores y vamos a repetir esta jornada dentro de 2 días, 2 o 3 días.
2 días, lo dije bien. Así que a mí me parece que más que jornada, esta es una semana muy interesante para iniciar estos diálogos transversales. Yo agradezco profundamente a la academia que haya confiado en, en la, en la multiplicación de voces que intenta hacer nuestra facultad en la Universidad del Comahue, en el norte de la Patagonia, y también a Condet por el apoyo para entender que estas tareas las tenemos que realizar juntos, ¿sí? Estoy convencido que lo que empieza hoy es un recorrido que va a verdaderamente comenzar a ser transdisciplina en el campo del turismo, la recreación, el ocio y el tiempo libre. Muchas gracias y me quedo muy atento a lo que va a pasar hoy. Nos vemos dentro de 2 días. Muchas gracias, decano. Entonces le vamos a dar la palabra al primer disertante, que es el señor Carlos Gutiérrez, quien es actualmente el presidente de la Academia Argentina de Turismo. Carlos, ¿quiere habilitar la cámara y el micrófono? Carlos. Si nos dan un segundito, vamos a esperar a que Carlos está conectado, a que pueda habilitar el... Carlos está en silencio, tiene que poner el micrófono activo para poder escucharlo. Carlos, si me escucha, tiene que deshabilitar el micrófono para para que lo podamos escuchar. Estamos viendo conectado. Carlos, para poder habilitar el micrófono, si está conectado desde el celular, lo puede ver en la barra inferior de la pantalla. Ahí está el micrófono, un teléfono y la camarita. Lo debe tener tildado en color rojo. Si hace presión sobre se le habilitará. ¿Ahora me escuchan? Carlos, ahí lo escucha, ahí está perfecto. Bueno, perfecto, Bueno. disculpen. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer al señor decano sus palabras elogiosas para la academia y sus palabras elogiosas para el tema del turismo. Todos los que tenemos algunos años en la actividad turística y los miembros de la academia, que si bien acaba de cumplir 7 años, tenemos unas trayectorias de muchísimos años en el campo del turismo, aunque pertenezcamos a distintas disciplinas, incluyendo disciplinas que son el turismo, pero como el turismo es transversal, es una actividad que junta personas o que reúne personas de diferentes trayectorias y diferentes formaciones. Yo reitero este agradecimiento porque la Universidad del Comahue es una universidad pionera en el tema del turismo desde el punto de vista de las universidades nacionales. La hemos conocido hace muchos años, ha tenido y tiene personas relevantes, me acuerdo perfectamente el amigo Bullón, y en este momento hay 2 miembros de la academia que son académicos de número y que son distinguidos autoridades y profesionales de la Universidad del Comahue. Así que agradezco la participación en esta jornada de reflexión. Yo en primer lugar me querría referir
a la Academia Argentina de Turismo. Como dije anteriormente, la Academia Argentina de Turismo se creó en el 2013, hay 15 miembros fundadores, evidentemente si quieren ver los nombres está en el sitio de la Academia. ¿Y por qué se creó? Nos juntamos una serie de personas que tenemos una trayectoria en el turismo y quisimos crear la Academia Argentina del Turismo como un reconocimiento al sector. Un reconocimiento al sector con una mayoría de edad dada en diferentes ejes que podrían calificarse del porqué de la mayoría. En primer lugar, el reconocimiento del sector turismo como un sector de actividad económico, social, cultural y de creación de riqueza. En segundo lugar, el reconocimiento internacional que ha tenido el turismo con la creación en el 2003 de la Organización Mundial de Turismo, agencia especializada de Naciones Unidas, que ayudé en aquel momento como director regional de la Organización Mundial de Turismo para toda América en la creación respectiva. Enseguida, lo que podemos decir desde el punto de vista nacional es el reconocimiento a nivel de cada una de las distintas jurisdicciones, provincias, municipios, del turismo con distintas jerarquías y con distintas importancias. Es decir, reconocer al turismo como un sector importante de la economía en el sentido de lo que acabo de decir, en el sentido de la creación de riqueza, para resumirlo de alguna manera. Entonces, este conjunto de 15 personas nos reunimos y en septiembre del 2013, o sea, hace 7 años, creamos la Academia Argentina del Turismo. La creamos con un sentido, como les dije, de reconocer a la importancia del turismo y su mayoría de edad en la Argentina y en el mundo. Es una asociación de características civiles, es una asociación civil, es una asociación que atiende a un concepto federal, es decir, los miembros se reparten por toda la geografía y fundamentalmente por la geografía turística del país. Me alegro mucho de las 109 personas que veo que están acá conectadas y que representan el turismo en toda la geografía argentina, en lo largo y en lo ancho de la dilatada geografía de nuestro país y su dilatada oferta turística. Entonces, es asociación civil que está financiada por los miembros, es decir, cada uno de nosotros pagamos una cuota trimestral y con eso mantenemos las actividades de la academia. ¿Qué es lo que hemos desarrollado en este periodo, diría yo, de 7 años? Fundamentalmente, algunas de las cosas para las cuales nos hemos obligado a través de nuestro estatuto. Nuestro estatuto tiene un tema liminar que es pensar y repensar el turismo. Cuánto más importante este tema en el momento actual es el tema de la pandemia. Para eso, y de la cuarentena respectiva, para eso hemos convocado una gran reunión en el mes de noviembre, una reunión, diría yo, interna de los académicos para discutir y conversar y reflexionar sobre qué es lo que nos espera desde el punto de vista del turismo en la Argentina, en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro inmediato. En el contexto de los trabajos realizados, hemos publicado varios libros con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confiterías de Buenos Aires, fundamentalmente ligado a lo que podríamos denominar la problemática del turismo en la ciudad y cómo mejorar la oferta turística. Uno sobre la parte gastronómica, otro sobre el tema del impacto en la ciudad de Buenos Aires, que es muy fuerte, de los feriados largos, que la ciudad se vacía, y cómo hacemos para compensar lo otro, entre los dos más significativos. Otra tarea que nos fija nuestro estatuto son los encuentros internos sobre temas de investigación de los miembros y sobre otro tipo de temas. Por ejemplo, la vía Alicia Taglioretti ahí, que está, me parece, en las personas que están incorporadas a esta jornada, escuchando, y Alicia fue la persona que nos presentó en una reunión en nuestra sede de Buenos Aires, que es el Skoll Club, el tema de los alerces, o sea, la declaración como Patrimonio de la Humanidad
en el tema de los alerces. También tratamos en su oportunidad el tema de la quebrada, la tasa de turismo al exterior cuando se llevó de 5 a 7, y si alguno de ustedes se ha seguido el tema, llegó a haber una propuesta de 10. Elisa Pastoriza, que también está formando parte del elenco de hoy, habló muy fundadamente del tema del turismo social y su relación con Mar del Plata. Esos son algunos de los casos. Hubo el caso de Lucía Tamañi, que habló sobre el tema el tema de la competencia entre la oferta chilena de, diría yo, de viajes de negocios y el tema de la ciudad de Neuquén. O como Eduardo Pantano, que habló del tema de la actividad y de la ocupación desde el punto de vista del sector turístico en la ciudad de Bariloche, con estacionalidad y sin estacionalidad, o sea, las dos estacionalidades que tiene Bariloche. También hemos realizado una serie de reconocimientos a personas que tuvieron trascendencia en el turismo, es decir, en sus inicios en materia de investigación y desarrollo. En el tema con otras organizaciones realizamos 2 seminarios muy importantes, uno como la Cámara de Comercio, sobre la importancia del turismo y sus repercusiones en distintos ámbitos, tanto en el tema del comercio como en el tema aéreo, como en el tema de servicios, y otro sobre la Academia del Folclore, que es muy importante con la Academia Nacional del Folclore, que la Academia del Folclore tiene mucha relación en sus 6 regiones folclóricas con la oferta turística respectiva. En estos momentos muchos académicos han trabajado y han presentado trabajos y están incorporados a la web sobre la actual situación del turismo en este periodo de pandemia, relacionándose con casos locales o casos de su destino donde están ellos radicados. Lucía hizo uno sobre el caso específico, Lucía Tamañi, Pantano hizo sobre Bariloche, Víctor Torres hizo sobre Iguazú, el doctor Dosso hizo uno transversal sobre el tema del transporte aéreo, el doctor Torres Benier hizo un trabajo sobre España, que es académico correspondiente. Disculpe, Carlos, la interrupción. Quería Sí. recordarle que le quedan 5 minutos nada más. Bueno, medio difícil entonces. Y que en otro orden de cosas hizo uno muy significativo, Eugenio Yunes sobre Chile. Por último, está presentado el proyecto de ley de creación de la conversión de la academia en Academia Nacional. Yo me voy a referir a continuación a algunos elementos de la ciudad de Buenos Aires. Y dado que tengo muy pocos minutos, me voy a referir muy sucintamente. Y me voy a referir muy sucintamente al tema de la gobernanza. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la ley 600 del 2001, previa a la ley nacional, que define al turismo como actividad socioeconómica de interés público y cultural. En el 2007, o sea, 6 años más tarde, la ley 2637 se crea el ente de turismo que reemplaza a la subsecretaría de turismo. O sea, siguiendo el modelo internacional, se reemplaza a una subsecretaría dependiente de un ministerio por un ente con características semiautárquicas. Y se define el turismo como actividad económica estratégica. En este caso, el ente de turismo se compone de un directorio, está presidido por el ministro de Cultura en ese momento y un director ejecutivo con rango de subsecretario que me tocó ser a mí en el periodo 2009-2012. Y tiene un directorio de 12 miembros, 6 representantes del sector privado y 2 representantes del sector público. Posteriormente, esa ley, la 2637 de creación del ente de turismo, fue parcialmente modificado en 2013 y 2018. En función de cambios en el ente de turismo, cambios que significaron que el presidente no fuera más el ministro de Turismo, sino que fuera una persona con cargo de secretario designado por el Poder Ejecutivo. Es decir, una persona designada directamente por el jefe de gobierno de la ciudad. En 2019, la ley 6728 crea un ente público no estatal que se llama el Visit Buenos Aires, para la promoción turística internacional, a financiar con un derecho de uso urbano a pagar por visitante extranjero que pernocten en la ciudad por noche y por persona. Este ente no reemplaza al ente de turismo, se suma a él,
Y en este nuevo ente que sería el ente de promoción internacional de la ciudad, se designan directores con 4 asientos por las cámaras empresarias. Así que esto es un poco la situación desde el punto de vista de la gobernanza y la evolución desde el 2000, desde la ley inicial de la 600 hasta este momento. Para terminar, dado que no puedo hablar, que me gustaría, y los invito a todos a que vean el capítulo que escribimos con Enrique Amadasi sobre la ciudad de Buenos Aires, bastante dilatado y cuya síntesis me hubiera gustado presentarles, voy a hablar del Teatro Colón. El Teatro Colón, ¿y por qué hablo del Teatro Colón? Porque el Teatro Colón es un ícono cultural de la ciudad de Buenos Aires. Es un ícono cultural de la ciudad e un ícono cultural, diría yo, lírico, y de la música, diría yo, clásica a nivel internacional. Uno de los mayores tenores actuales dijo que tiene, Jonas Kaufmann, dijo que tiene la mejor acústica a nivel mundial, y es la persona más reconocida como tenor, Jonas Kaufmann, a nivel mundial, que es un famosísimo tenor. Se reinauguró, y esto es lo importante, en el 2010, después de una larga remodelación y de realizar una serie de arreglos que lo pusieron totalmente a día. Y en 2008 se crea el Colón como ente autárquico, que maneja el desarrollo de sus temporadas clásicas históricas, o sea, de sus abonos básicos, y ha desarrollado y desarrolla un programa de nuevos públicos, dirigido fundamentalmente a la creación de público, que esto es importante en este tipo diría yo, de teatros, como es el Colón, porque si no, la gente va envejeciendo y se va perdiendo público, ¿no? De los distintos tipos de su oferta, que sean el ballet, que sean las piezas sinfónicas y que sean fundamentalmente la ópera. Tiene un programa de visitas muy reconocido y muy importante, normalmente en 3 idiomas, inglés, portugués y castellano, por supuesto, y que diría yo que tiene una concurrencia significativa muy solicitada por los extranjeros y por los grupos de extranjeros que visitan la ciudad, sobre todo para la temporada de cruceros, que es un tema que nosotros desarrollamos con Enrique en la parte correspondiente de la ciudad de Buenos Aires, entre otros temas. Y además ha creado una tienda de recuerdos bastante significativa. Bueno, yo podría hablar bastante más de Buenos Aires y habría otros elementos para citar, pero me parece que estoy cumpliendo con el tiempo. Si tengo 1 o 2 minutos más, puedo hablar más, pero por favor avísenme. Carlos, le vamos a dar 1 minuto más y vamos a pasar después a José Luis. 1 minuto bueno, le dejamos. Perfecto. Yo les aconsejo que lean en el libro que El turismo en la Argentina desde 2005, una mirada de la Ley Nacional del Turismo, la parte correspondiente, bueno, a lo que hemos escrito, cada cual recomendará lo que escribió cada uno, ¿no? Pero en la parte de síntesis, se habla fundamentalmente de algunas cosas interesantes, y es 3 páginas nada más, que por supuesto no lo voy a hablar acá. En el terreno institucional agrego otra cosa que me parece importante, además de la evolución de la gobernabilidad y de la gobernanza a través del ente y su evolución a través del tiempo, la creación de la ley de alquileres temporarios. Este es un tema que ustedes perfectamente saben, que son los temas relacionados con los alquileres temporarios y las plataformas. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires hay una oferta, o había una oferta significativa antes de la pandemia, y ahí se crea un registro respectivo en relación a la ley de alquileres temporarios, en relación a una forma de alojamiento de una enorme difusión desde el punto de vista mundial. Esta ley de reciente anula una anterior que tuvo poca efectividad y se comenzaría a aplicar en diciembre del 2020. Pero acá hay una importante modificación respecto a la anterior y respecto a todas, que es la incorporación de las plataformas al registro. Bueno, con esto termino
quiero agradecer mucho esta oportunidad, reitero, saludos a todos y a todas, y los saludo a través de la dilatada geografía a lo largo y a lo ancho de todo el país, y las distintas carreras, distintas disciplinas y distintos momentos de estudio que cada uno está estudiando. Buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Un honor tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias por estar acá. Le vamos a dar ahora paso a José Luis López Ibáñez, de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien va a compartir con nosotros algunos antecedentes sobre la ley. José Luis, cuando quieras presentar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estoy apareciendo? Estás apareciendo. Tendrías que poner pantalla completa para que se vea completa la diapositiva. Bueno, algo siempre, cuando puede salir mal, va a salir mal. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a presentar la investigación del primer tomo del turismo en la Argentina desde 2005. Una mirada. José Luis. José Luis, quedaste congelado. Si querés volver a intentar, ahí te vemos, ahora sí te vemos. Estás vos en la pantalla, no está la presentación, ¿eh? Bueno, pónganla ustedes porque acá parece que no está respondiendo a los mandos naturales. Ok, ahora la apagamos. La idea era agradecerles la posibilidad de esta presentación, de este primer tomo de esta investigación, El turismo en la Argentina desde 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo. Muchas gracias a todos los involucrados en generar este espacio y sobre todo muchas gracias a los que asisten a la charla. Ojalá de esta manera, como dijo el señor decano, demos inicio a un intercambio fructífero entre los distintos participantes. En marzo del 2019, nos comprometimos a intentar desarrollar la idea de formar un proyecto de investigación como forma de evaluar los 15 años de vigencia de la Ley Nacional de Turismo. Perdón, José Luis, tal vez debas apagar tu cámara para consumir menos ancho de banda y que se vea la presentación. Apaguemos todo. José Luis, ahí si vos desactivás cámara, la presentación ya la estamos pasando nosotros, así que vos podés hablar tranquilo directamente y vas a tener mejor. Se nos fue José Luis. Bueno, ahora vamos a esperar un ratito para que vuelva a conectarse y nosotros estaremos presentando el PowerPoint de José Luis para que él pueda hablar tranquilo. Si nos esperan un ratito, vamos a intentar que José Luis pueda volver a conectarse. Ahí creo que estoy. Ahí estás. José Luis, vos podrías desactivar tu cámara. Nosotros te pasamos la presentación y vos sin cámara vas a tener mejor conexión. Gracias. Bueno, en marzo del 2019 con Enrique Amadasi nos comprometimos a intentar desarrollar una idea de armar un proyecto de investigación como una forma de evaluar los 15 años de vigencia de la Ley Nacional de Turismo. Pasá a la siguiente nomás. Nosotros queríamos documentar los efectos con las luces y sombras sobre
algunos destinos emblemáticos de la Argentina y sobre todo sobre los temas transversales de la ley, de cómo la ley había desarrollado la posibilidad de que se desarrolle el turismo. Nuestro país carece de una cultura de la evaluación de las políticas públicas. Nos falta lo básico de comparar de una política pública los propósitos, objetivos, y con los resultados obtenidos una vez pasado un periodo de tiempo suficiente que permita esa evaluación. Muchos de los nuevos instrumentos que se van formulando jurídicamente nacen de necesidades políticas que pueden llegar a ser muy atendibles, pero muchas veces son sin la suficiente información, y no por falta de voluntad, sino porque esa información no está disponible. Expresan en definitiva la voluntad del legislador o del funcionario. Revisar entonces lo ocurrido a partir de la evidencia empírica que los propios instrumentos van generando en la práctica, favorece el funcionamiento de las instituciones republicanas y mejora la tan mencionada gobernanza. En estos 15 años, luce como un periodo razonable para aproximar un balance de los efectos de la ley. Nos propusimos entonces evitar que el estudio se transforme en un cuestionamiento o en una defensa de una determinada gestión. Queríamos abrir un proceso de evaluación con tantas dimensiones como sea posible. Nos pareció que para evaluar los 15 años de la Ley de Turismo, una selección de destinos y temas transversales pueden ser esas dimensiones válidas para poner en marcha ese proceso de evaluación. Pasemos a la próxima. Ahí empezó otra aventura. Los temas y los destinos debían corresponderse con autores que podían tener una producción escrita en los tiempos que teníamos previstos. Para ello se configuró un plantel diverso y de todo el país. Algunos colegas de la Academia Argentina de Turismo y otros que no lo son, podríamos decir en algunos casos aún. Nos pareció eso especialmente importante, que sea lo suficientemente amplio, federal, que sean diferentes miradas. Se les envió una invitación a sumarse al proyecto y tuvimos la grata sorpresa de que muchos se sumaron al proyecto y muy pocos declinaron el ofrecimiento. Juntamos de esta forma un grupo bastante heterodoxo, con experiencias dispares, y que participan en el proyecto hasta ahora. Pasá, por favor, para la próxima. Alicia Tagliorete, María Alicia Sachs, Ingrid Pedersen, Jorge Podersley, Gladys Wertler, Eduardo Pantano, Liliana Zangari, Enrique Amadasi, Carlos Gutiérrez, Claudia Alejandro Troncoso, Marisol Vereda, Mary Jensen, Florencia Paredes, María Victoria Gómez Abregú, Ángel Castaño, Bernarda Barbini, María Ángel Cachuto, Gonzalo Casanova Ferro, Mariela Wagner, Alicia Gemelli, Jordi Busquets, Sergio González, Iván Ravlik, Ana Clara Rucci, Elisa Pastoriza, Erika Schenkel y hasta ahora yo. La lista sigue creciendo y esperemos que para los próximos volúmenes muchos de los que están escuchando hoy se animen a participar de esta proyecto. Si pasamos a la próxima. Para nosotros es fascinante realizar la presentación de varios capítulos de esta investigación con esta charla. Para nosotros, todos los que participamos hasta ahora en el proyecto, es un inmenso placer que las universidades nos permitan presentar este trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora me toca a mí presentar la parte de un capítulo que me tocó escribir a mí. Nos pareció interesante analizar ciertos antecedentes de la ley.
El trabajo lo que busca es reflejar algunos elementos que desde la vuelta de la democracia, pasada la próxima, en diciembre del 83 se fueron desarrollando y que pueden ser considerados antecedentes de la actual Ley Nacional de Turismo, y así actualizar la Ley 14.574, que había sido sancionado en 1958. Durante el gobierno del doctor Alfonsín, con la designación de Manrique I y posteriormente de Olivera, al frente de la Secretaría de Turismo, se empieza a definir en democracia cuál es la función del turismo dentro de la estructura del gobierno. El antecedente más importante de esta época, a mi juicio, es el resultado de una reunión que se desarrolló en Las Leñas, entre los principales referentes del turismo argentino, que dio como resultado un proyecto de ley nacional de turismo. Pasemos a la próxima. Las principales características de este proyecto de ley fueron jerarquizar a la actividad equiparándola con la actividad industrial. Recuerden que por aquella época era especialmente usual que hubiera algún tipo de incentivos para las actividades industriales y el turismo quería aprovechar esos incentivos. Determinar sus objetivos eran fomentar el turismo internacional receptivo, desarrollar y promover el turismo interno, coordinar e impulsar el crecimiento turístico ordenado. Para todo esto se proponía la acción conjunta del Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios y las entidades representativas de la actividad privada prestadora de servicios turísticos. En el proyecto todos ellos estructuraban un sistema federal de turismo que incluía la institucionalización del Consejo Federal de Turismo. También creaba la Comisión Mixta de Promoción Turística Internacional e introducía una muy interesante modificación al Fondo Nacional de Turismo, ya que lo distribuía en diferentes porciones, que para hacerlo sencillo, vamos a decirlo en cuartos, pero no era exactamente así. Un fondo era para la promoción turística internacional, una segunda parte era una coparticipación a las provincias, que posibilitaba de esa manera el funcionamiento de los organismos provinciales de turismo. Después, otra parte financiaba los proyectos del Consejo Federal de Turismo y la última parte permitía el funcionamiento del Organismo Nacional del Turismo. También el proyecto tenía un interesante desarrollo sobre capacitación turística, una política vinculada a la emergencia turística, es decir, ¿qué pasaba si había una emergencia turística? Y un tema muy interesante vinculado al turismo social. Pasamos a la próxima. Este proyecto no se llegó a tratar en el Congreso durante el fin del gobierno del doctor Alfonsín y tampoco durante el gobierno del doctor Menem, época donde el proyecto tuvo estado parlamentario a partir de presentación de distintos diputados, sobre todo Ángel Roig y Néstor Zayese. Vale la pena destacar que durante el gobierno del doctor Menem no se presentó en los primeros 9 años de gobierno ningún proyecto de ley nacional de turismo. Por aquel entonces, el gobierno de Menem, en la actividad turística, se consideraba que hacía falta una ley. Era motivo de debate, de reuniones, de charlas. A modo de ejemplo, en el trabajo, reflejo un trabajo que elaboramos a título personal y sin comprometer la opinión de las entidades que en ese momento representaban, Juan Amil, que era el presidente de la AHT, Hugo Copertari, que en ese momento era el presidente de ABIT, Sergio Manis, que en ese momento era el presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y yo como un técnico, con la idea de plasmar algunas ideas que andaban dando vueltas y que ellos consideraban, o que considerábamos importantes. El trabajo se llamó Hacia un nuevo modelo de organización turística y fue elaborado en mayo del 99. El trabajo básicamente lo que propone es jerarquizar a la actividad, la institucionalización del Consejo Federal de Turismo, la actuación conjunta del sector oficial y el privado en pos del desarrollo de la actividad
y la creación del Comité Mixto de Promoción Turística. Pasamos a la próxima. Disculpe, José Luis, Sí. le quedan 5 minutos. Sí, perfecto. El último día del gobierno del doctor Menem se sancionó la ley 25.198. Para aquel que quiera aprender una ley de memoria, esta es ideal porque es muy cortita. Esta corta ley determina al turismo como un sector estratégico prioritario para la Argentina e invita a las provincias a dictar una normativa afín. El trabajo que estoy presentando después empieza a detallar un documento que en su momento llamó la atención, que fue el plan de gobierno de la Alianza para las elecciones que termina ganando Fernando de la Rúa. Podemos pasar a la próxima. ¿Por qué me interesa destacarlo? Porque el plan de gobierno de la Alianza presenta una plataforma de gobierno vinculada al turismo con un nivel de detalle impresionante, y que incluía una ley nacional de turismo, con elementos muy claros, precisos, pero esta ley ni siquiera se llegó a escribir. En este periodo, el trabajo lo que resalta es que en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación Argentina se incluye al turismo como una de las actividades económicas cuya asistencia financiera el banco debe atender. Esto es especialmente importante porque es un claro ejemplo de que en esta instancia del desarrollo argentino estaba claramente identificado que el turismo era una herramienta de desarrollo para Argentina. Y pasemos a la próxima. Luego de los cambios generados por la crisis del 2001, el trabajo se detiene en la plataforma del gobierno del doctor Kirchner, que incluye la sanción de la Ley Nacional de Turismo. Cosa que sí, efectivamente, se llevó a cabo al inicio de la gestión y que dieron origen a la actual Ley Nacional de Turismo. Nos pareció, en el desarrollo del trabajo, interesante mostrar que muchos de los elementos que son centrales de la Ley Nacional de Turismo hoy son elementos que ya estaban incluidos en los proyectos que se venían hablando hasta ese momento y que reflejan, de alguna manera, la intención que tenía el sector turismo y los diferentes legisladores a lo largo del tiempo para adecuar la norma a la realidad turística. Por mí, termino mi presentación y quedo para posteriormente mayores preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Lo que vamos a hacer para todas las preguntas es darles un espacio al final. Así, ahora le vamos a dar paso a Erika Schenkel, de la Universidad Nacional del Sur, quien va a contarnos algunas cuestiones con respecto a la promoción. Y después, al finalizar todos los disertantes, vamos a hacer el espacio de preguntas para todos. Gracias, José Luis. Bienvenida, Erika. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. En principio, agradecer a la Facultad de Turismo de Comahue la invitación. Es para mí un gusto enorme poder participar de este encuentro y sobre todo de este panel. En principio, sumarme también a las palabras que decía Carlos, Gonzalo, José Luis, destacar la labor que viene desarrollando la Academia Argentina de Turismo en este contexto de pandemia. Ya son algunas las presentaciones que se han desarrollado de este libro y sé que han desarrollado a lo largo de este año también una agenda muy comprometida en este sentido. Así que creo que realmente es una labor que tenemos que destacar y aprovecho que están sus miembros para felicitarlos. Creo que este libro tiene en principio un valor en sí mismo, que es haber sido pensado por sus compiladores, por Enrique Madarsi, por José Luis, desde la necesidad de ser un libro plural e interdisciplinario.
Y esto permitió reunir entre sus autores gente que viene de trayectorias diversas, desde diferentes campos profesionales, de distintas disciplinas, y yo creo que es eso lo que ha permitido, sin dudas, el resultado, ¿sí? Realmente un análisis integral, pero desde lo plural, desde las distintas miradas, desde la complementariedad, así que creo que tiene un valor enorme. En mi caso particular, colaboré con 2 capítulos, en uno de ellos acompañando a Elisa Pastoriza, que hoy nos va a presentar el capítulo de turismo social, lo que para mí fue un orgullo enorme. Todas aquellas personas que nos interesa y hemos estado abocados a la historia del turismo, Elisa sin duda es la gran referente, así que también aprovecho para agradecerle su generosidad. Y por otro lado, también participé con otro capítulo, el que se aboca a analizar lo que sucedió con la política de promoción turística en el exterior a partir de lo que fue esa sanción de la Ley 25.997. Sin dudas, analizar la política de promoción a partir de la nueva normativa implica analizar el rol del Instituto Nacional de Promoción Turística. Como ustedes saben, el INPROTUR es uno de los organismos que esta nueva ley crea, y analizarlo nos permite poder entender en términos prácticos, yo digo, 2 principios transversales que como hoy señalaba recién José Luis, marcan, estructuran esa ley 25.997. Uno de ellos, sin duda, fue la institucionalización del turismo como actividad socioeconómica estratégica para el Estado Nacional. Y particularmente destacar al turismo receptivo, ¿sí?, como una actividad de exportación no tradicional. Como ustedes saben, el INPROTUR se crea específicamente con la función de fortalecer los arribos internacionales y el posicionamiento de Argentina en los principales mercados emisores. Esto no hizo otra cosa que poner en línea la situación de Argentina con lo que ya sucedía en otros países latinoamericanos, que ya contaban con organismos de promoción en el exterior específicos, y que obviamente da cuenta de las necesidades de estos estados nacionales en estas economías globalizadas, particularmente en un contexto como latinoamericano, con importantes compromisos en comercio internacional, balanzas comerciales deficitarias, abultadas deudas externas, y sin duda en estas realidades el turismo receptivo pasa a ocupar desde hace unas décadas un lugar protagónico. El otro de los principios fundamentales que nos permitió indagar la labor del INPROTUR en términos empíricos era qué sucedía con esta institucionalización de un Estado facilitador en materia de política turística, ¿sí? La ley marca un reposicionamiento del Estado Nacional a partir de esta articulación pública-privada. Cuando analizamos la normativa vemos que se crean distintos instrumentos de política turística a este fin. Sin duda se destaca en términos de planificación lo que es el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable en cada una de sus versiones, y en términos de gestión crea 3 organismos: el Comité Interministerial de Facilitación Turística, el Consejo Federal de Turismo y particularmente el Instituto Nacional de Promoción Turística, ¿sí? Como les decía, es el único de estos 3 organismos que pasa a tener en términos formales una función específica, y es tan importante y le da tan relevancia a la ley que es el único de estos organismos el que tiene financiación específica por ley, ¿sí? Entre los distintos aportes, sin duda, se destaca un importante porcentaje del DNT. Por eso analizar el INPROTUR no es analizar una política turística sectorial más, es echar luz y analizar la principal política sectorial en materia de política pública en turismo que se viene implementando desde entonces, por lo menos en términos presupuestarios, ¿sí? Cuando uno analiza cómo se fue distribuyendo el presupuesto público en turismo, sin duda la política de promoción en el exterior es la gran protagonista, incluso en los sucesivos gobiernos que, como sabemos, han reunido distintos partidos políticos. Ahora bien, el análisis del capítulo desarrolla distintos lineamientos teóricos y empieza a hacer y cruzarse permanentemente con distinta evidencia empírica relevante. Por cuestiones de tiempo, voy a destacar solamente algunos de estos hallazgos.
En principio decirles que el IPROTUR, ¿sí?, entra en vigencia en el año 2006 para empezar a implementar sus acciones en el año 2007. Cuando digo entra en vigencia, conforma sus cuerpos de autoridades y, como establecía la propia ley, establece esa cooperación pública-privada, ¿sí?, estableciendo representación tanto por Secretaría de Turismo, lo que fue luego el Ministerio, representantes por el Consejo Federal de Turismo, que asignaba representación a las provincias y a CABA, y representantes por la CAT, la Cámara Argentina de Turismo, que le daba prioridad, obviamente, al sector privado. Si bien son cargos rotativos, hay que analizar que cuando uno analiza esos 15 años, sin dudas, hay determinados actores provinciales y sectoriales que se destacan, que obviamente se vinculan al protagonismo que asumen en lo que tiene que ver el mercado turístico argentino internacional en términos históricos. A partir de este cuerpo de autoridades, ¿sí?, se formulan los famosos planes de marketing estratégicos, ¿sí?, que son los que van a reglamentar esta política en distintos periodos, con sus actualizaciones, los distintos planes anuales, ¿sí? Y en cada uno de estos documentos podemos ver muy claro cuáles fueron los objetivos que se plantearon, cuáles fueron los principales mercados emisores, y sobre todo cuáles fueron los ejes comunicacionales en cada uno de estos ejercicios. Tenemos que señalar que en términos de objetivos, obviamente, siempre se concurría en ese objetivo central, esa necesidad de fortalecer los arribos internacionales, muy clara, y lo que fue adaptándose a los cambios contextuales, sin duda, fueron esos ejes comunicacionales. Ejes comunicacionales que se fueron adaptando tanto a las tendencias propias del mercado, como también a todo lo que tiene que ver con las innovaciones en digitalización, ¿sí?, que fueron los que estructuraron la acción promocional a lo largo de estos años. Erika, A disculpa partir la entonces interrupción, de le estos quedan los planes de últimos 5 marketing... minutos. Disculpa, Erika, ¿me escucha? Sí, muy bien. Gracias. Sí, sí. Entonces, a partir de estos ejes comunicacionales, como les decía, se destaca seis en específico: el famoso Argentina Activa, ¿sí?, que tiene que ver sobre todo con el turismo aventura, el turismo deportivo; Argentina Auténtica, con distintos productos turísticos vinculados a la identidad nacional, a la identidad argentina, el campo, el pueblo, el idioma; la Argentina Natural, con un gran protagonismo de parques nacionales y ecoturismo, ¿sí?, turismo de reuniones, donde se relacionaba y articulaba con las distintas sedes de reuniones del país, y lo que fue, sobre todo en el último periodo, de alta gama, donde ya se apuntaba y también se priorizó el posicionamiento en turismos de alto gasto, apuntado obviamente a la calidad, a la excelencia en la prestación de servicios. Cuando uno analiza qué se implementó, bueno, sin dudas vemos que desde que se implementa este instituto hay un crecimiento muy significativo en acciones promocionales desde entonces, hay un fuerte presupuesto asignado que se traduce en acciones promocionales. Acciones promocionales que crecen tanto en presencia en distintos mercados emisores, pero también acciones promocionales que van complejizándose en diversidad, ¿sí? Desde la presencia en las principales ferias turísticas internacionales, tanto por producto como generales, capacitaciones en cada uno de los segmentos que se fueron priorizando, la financiación de eventos de resonancia internacional, tanto deportivos, musicales, culturales, y una gran apuesta a la vinculación con el principal actor turístico internacional en cada uno de los mercados, ¿sí? Pienso en Prestrip, en Fantour, en Workshop. Realmente hay una labor muy destacada en materia promocional a lo largo de estos 15 años. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Y con esto termino. En principio, destacar que sin dudas hay una alta valoración por parte, y un reconocimiento incluso, por parte de la industria internacional. Vemos que el instituto es premiado a lo largo de los años con distintos reconocimientos, sea por su performance en las ferias, o incluso al premio al mejor ente de promoción turística, ¿sí?, en distintos años, al premio al mejor producto turístico por segmento, incluso un importante ascenso en lo que fue la marca país, la marca argentina, alcanzando en distintos periodos el primer lugar en Latinoamérica. Esto coincide también con los beneficios percibidos, ¿sí?, que fuimos relevando en las entrevistas realizadas tanto a representantes del CFT
en el Improtur como a representantes de CAT en el Improtur. Tanto el actor privado como el actor público valora muy positivamente la labor del instituto, ¿sí? Entre las entrevistas se destaca, por ejemplo, la posibilidad de poder haber llegado a un nuevo mercado, ¿sí? Un aumento del conocimiento, la generación de nuevos clientes, y sobre todo se destaca mucho la cuestión de la transferencia en marketing, transferencia en comercialización. Sin embargo, cuando analizamos los resultados en términos del principal objetivo por el cual se planeó, se formuló esta política de promoción turística del exterior, ¿sí? Que es el fortalecimiento de los arribos internacionales, vemos la dificultad que tienen estas acciones promocionales para traducirse en términos de arribos, ¿sí? Vemos que esa relación directa que se plantea la política desde un comienzo, que a mayor acción promocional, mayor arribos, no se traduce en términos cuantitativos, ¿sí? Incluso hay periodos, hay lustros particulares donde uno ve un fuerte crecimiento turístico de Argentina en cuanto a arribos, que coincide con periodos donde el presupuesto asignado no fue el más importante, por tanto las acciones comerciales caían, y a la inversa, periodos de alta asignación de promoción que coincide con arribos estables. ¿Y qué muestra esto? Que sin duda el mercado turístico internacional termina dependiendo de una serie de variables estructurales que asumen un peso, ¿sí?, en la distribución de los flujos turísticos que terminan relativizando la importancia de la acción promocional. Particularmente es una relación muy determinante con lo que fue el tipo de cambio multilateral, es decir, el peso argentino y sobre todo la competitividad del peso argentino con las otras monedas, sobre todo sobre las otras monedas de nuestros principales mercados emisores, Sudamérica, y sin duda acontecimientos de relevancia internacional, ¿sí?, como fue la crisis internacional financiera del año 2010, y bueno, lo que estamos transitando en la actualidad, que es un ejemplo muy manifiesto, esta situación de pandemia, ¿sí? Bueno, con esto concluyo porque creo que ya estoy justa con el tiempo. Muchísimas gracias, Erika, estuviste perfecta con el tiempo. Muchas gracias. Le vamos a dar paso ahora entonces a Elisa Pastoriza, que ya la vemos ahí en pantalla. Elisa es de la Universidad Nacional de Mar del Plata y va a presentar el capítulo sobre turismo social. Elisa, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los anfitriones, creo que son muy importantes estas reuniones, y también a los compiladores, los que tuvieron la iniciativa de este libro, Enrique Amadasi y José Luis López Ibáñez, un libro donde, bueno, se hace un balance, una evaluación de los efectos y las consecuencias, como también los antecedentes de esta ley tan importante para analizar el turismo en este momento, el turismo nacional. Nuestro trabajo, que es un trabajo que hicimos con Erika Schenkel, es un capítulo que pretende pensar desde una perspectiva histórica acerca de los efectos y los alcances de la Ley Nacional de Turismo respecto a las políticas de turismo social implementadas por el Estado Nacional, tanto desde un punto de vista material como en las prácticas de los sujetos sociales implicados. Dicha normativa parte de reconocer al turismo un derecho social y económico de las personas. Esto implica impulsar iniciativas de turismo social que faciliten su desarrollo efectivo por el conjunto de la sociedad. La idea que recorre el trabajo sostiene que el tratamiento que la norma hace del turismo social constituye una reconfiguración del concepto que supo trazar el primer ministro cuando lo incorporó en la agenda pública nacional. La nueva ley incorpora aspectos económicos que fundamentan la ampliación de las prestaciones al sector privado y a una diversidad de colectivos de beneficiarios, de lo que se desprende que el turismo social se justifica en la agenda gubernamental tanto como un instrumento de inclusión tendiente a asegurar el ejercicio del derecho al ocio al conjunto de la población, como también a una alternativa de desarrollo económico,
a fin de contrarrestar el efecto negativo de la estacionalidad turística y aumentar la demanda doméstica. De esta forma se intenta integrar aquellas históricas causas sociales que explicaron su temprana irrupción como política pública con los nuevos fundamentos económicos, conceptuales y sociales. En primer lugar, nosotros en el capítulo vemos cómo fue, a grandes rasgos, la política, el lanzamiento del turismo social durante el primer peronismo. La consigna del turismo para el pueblo, introducida en la Argentina por el gobierno peronista en su programa reivindicativo, anunciaba el logro del descanso de la familia obrera junto a la necesidad de un amplio conocimiento de la geografía del país y de las realizaciones del pueblo argentino. Así, el programa de acceso al turismo social permitió a una multitud de argentinos de las clases populares que comenzaran a descubrir el territorio nacional, hasta ese momento bastante poco conocido. El proyecto de turismo social entonces se asentó en la idea de considerar a las vacaciones como una conquista simbólica asociada al derecho al descanso, destinada a los trabajadores, manifestado con una retórica, un discurso marcadamente obrerista. En efecto, bajo la tutela de esta nueva consigna, turismo obrero social, se ensayan los planes vacacionales y excursiones populares. El ocio popular comprendió dos coordenadas claramente visualizadas: las áreas marginales, en ese momento por supuesto, que se hallaban en la órbita de parques nacionales, y aquellos ya elegidos por las élites y las clases medias. Mientras las primeras emergieron pausadamente, Mar del Plata y Córdoba ocuparon el centro de la agenda pública. El discurso justicialista fue categórico en un punto: no había barreras para el acceso de los trabajadores a esos bienes. Una serie de cambios legales se producen en el año 45, en el verano del 45, que configuraron la primera fase que tuvo curso esta política turística, por lo menos hasta 1950. Los hitos de estos cambios fueron el decreto 1740, que generalizaba las vacaciones remuneradas, el decreto 33.302, de salario básico mínimo y vital, el sueldo anual complementario, aguinaldo, y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, que permitieron el establecimiento por primera vez de un fondo específicamente destinado al turismo social, sobre la base de un descuento del 5% del aguinaldo, 3% de aporte de la parte patronal y 2% la parte obrera. Los decretos de personería gremial que permitió a los sindicatos fundar instituciones de previsión y asistencia social, y también se creaba la nueva administración, digamos una figura institucional que fue la nueva Administración General de Parques Nacionales y Turismo. De esta manera, por primera vez se asignan fondos específicamente destinados al fomento de las vacaciones populares. Todo este programa que se desarrolla va a ser transferido en 1950 a la Fundación Eva Perón, que va a ser a partir de ese año la que va a coordinar toda la cuestión que tiene que ver con el turismo social. No voy a desarrollar mucho más de este periodo, simplemente focalizar en un aspecto que lo hemos llamado la cuestión del hospedaje, que se desarrolla mediante el ejercicio coordinado entre el Estado, nacional y provinciales, las asociaciones de trabajo, y también luego con la participación de la Fundación Eva Perón. ¿Cuál era la intención? Garantizar el hospedaje de los trabajadores
y facilitar el transporte a través de planes de abaratamiento de pasajes y móviles especialmente destinados para el traslado de los nuevos turistas. En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: usted se paga el viaje, el gobierno el hospedaje. Un eslogan que se extiende a lo largo de la nación y que reconoce la paternidad del gobernador bonaerense Domingo Mercante, que fue un importante impulsor de los planes de turismo social. Para asegurar el hospedaje se echó mano a 3 modalidades vinculadas entre sí: el focalizado en las colonias de vacaciones y hoteles administrados por la poderosa Fundación Eva Perón, en especial los complejos de Chapadmalal, Embalse, Río Tercero y Mendoza; los contratos convenios con los gobiernos provinciales y la hotelería privada para albergar gratis a contingentes, privilegiando contingentes infantiles; y los primeros pasos de la hotelería sindical, un fenómeno que después va a tener un desarrollo muy importante. Asimismo, el gobierno sancionó la Ley de Crédito Hotelero en 1947, destinada a esta actividad, con el beneficio del otorgamiento del crédito hotelero, que financió la construcción de una hotelería privada más modesta, estableciendo una línea de créditos a intereses bajos, una política que favorecía directamente también no solo a los trabajadores, sino a los sectores medios. Lo que podemos concluir es que este programa, que fue mucho más amplio, tuvo un impacto muy, muy importante en el mundo del trabajo y en la memoria colectiva en general, que se quedó, digamos, visualizado como un antes y un después. Es decir, que en la memoria colectiva y en un imaginario de perenne significación. Disculpe, Elisa, le interrumpo. Le quedan los últimos 5 minutos. Bueno, ¿cómo fue la reformulación del turismo social a partir de la ley de turismo? No vamos a referirnos a las transformaciones de la ley, sino a cuál fue su correlato en la institucionalización del turismo. Fundamentalmente, lo que podemos decir que en sintonía con las viejas normativas del pasado, las propuestas apuntaron, por un lado, a mejorar la calidad de la vida de la población a través del acceso a los servicios turísticos, y por otro lado, resolver algunos problemas que presentaba la actividad turística en general y la industria hotelera en particular. Ambos fines no eran excluyentes, lo que implicó conciliar los beneficios sociales del turismo social con las cuestiones económicas prioritarias para el Estado. ¿Cuáles fueron las más importantes hitos de este programa? Prestaciones turísticas, que hay una reactivación de las prestaciones que se venían desarrollando luego de la crisis del 2001, se incorporan a los tradicionales planes nuevos, el programa de unidades turísticas, que establece servicios de alojamiento, alimentación y recreación de estas unidades, y la recuperación edilicia de estos complejos, y el programa federal, que apuntó a facilitar el acceso turístico y solucionar los problemas ocasionados por la estacionalidad y las recurrentes crisis. En el análisis que nosotros hacemos del balance de estos proyectos, lo que observamos es que, si bien la puesta en marcha de las unidades y la incorporación de destinos al programa federal permite a la Secretaría reactivar las muy debilitadas prestaciones, y que llegan a alcanzar
más o menos alrededor de 150.000 turistas, lo que se evidencia es que una vez reactivadas, mantienen los niveles registrados previos a la crisis del 2001. Esto sucede porque a contramano de la jerarquización que adquiere el turismo como política de Estado, el turismo social desciende su gravitación entre las políticas sectoriales, mientras que la Secretaría de Turismo aumenta su protagonismo tanto en términos institucionales como presupuestarios. El turismo social, que había sido central en el origen, pierde relevancia a favor de la institucionalización económica y turística y del turismo receptivo como área clave. Y esto se verifica en la evolución del presupuesto, en cuál va a ser la compleja estructura organizacional que va a surgir y que se va a implementar, y cuál es el lugar del turismo social acá, que va a ser un lugar menor, subalterno, y esto, digamos, lo que produce es en definitiva, lo que podemos concluir es que durante el último lustro asistimos a una significativa desinversión del área de turismo social, cuyo impacto ha agravado su estado de deterioro. La difícil situación que atraviesan las unidades turísticas amerita de debates y tomas de decisiones que estén a la talla de su historia y sean capaces de establecer una solución estructural para estos complejos que supieron ser la referencia del turismo social de Latinoamérica. Bueno, luego responderemos con Erika las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Elisa, muchísimas gracias, también impecable con el tiempo, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar paso entonces a la última disertante del día de hoy, que es Ana Clara Rucci, de la Universidad Nacional de La Plata, quien va a presentar su trabajo sobre accesibilidad turística. Ana Clara, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Porque estoy probando camarita nueva con micrófono, así quiero estar segura. ¿Sí? Se escucha muy bien, Ana Clara. Bueno, buenísimo. Me sumo a los agradecimientos de todos. Para mí es un honor compartir esta actividad con semejantes nombres y autores. Realmente me produce mucha alegría y sobre todo esto, lo que un poco empezaba diciendo el decano de la facultad sobre articularnos, estar más en contacto, generar nosotros nuestros propios debates, y también, bueno, agradezco la invitación tanto de Enrique como de José Luis al libro, y contarles que también, bueno, el artículo lo escribimos, el capítulo, perdón, lo escribimos junto con Iván Ravlik, que él es el director o el coordinador del programa de directrices de accesibilidad del Ministerio de Turismo y Deportes. Por tanto, su aporte ha sido fundamental en este capítulo, ya que justamente, más allá, digamos, de la investigación, como también se decía en esta articulación de investigación, docencia y extensión y transferencia, nos encantó, digamos, el hecho de que en la acción y en la investigación, justamente se sigue investigando, ¿no? Se diagnostica y se sigue trabajando. Así que en este sentido, digamos, compartirles un poco la experiencia de por qué se incluye, digamos, la accesibilidad turística en una ley nacional de turismo. Me dicen que se escucha muy bajo. Quizá, Ana Clara, si subís un poquitito el volumen de tu compu, pero se escucha claro al menos. Bueno, intentaré hacer el esfuerzo, ahí si grito un poco. Ahí está bien, ¿eh? Bueno, no quiero aturdir a nadie tampoco.
Pero bueno, justamente el tema, digamos, de la inclusión, de la accesibilidad no es menor. Para quienes no están en el tema, la accesibilidad aparece como las condiciones en los productos, servicios y entornos para personas con discapacidad. Y bueno, Argentina es uno de los países que tiene leyes y políticas de accesibilidad más tempranas en lo que es América Latina. Por tanto, uno no podría, o sea, es muy utópico decir que fuimos pioneros en el tema, pero sí que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Eso es una realidad. Está materializado en las legislaciones. De todas formas, lo que me parece importante resaltar es el hecho de que en qué contexto aparece la Ley Nacional de Turismo en Argentina, en el marco del turismo accesible, tanto a nivel internacional como un poco nacional también. Nosotros en Argentina, en el 94, tenemos la Ley de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida, en la cual ya incluía un artículo de adecuación de las habitaciones, en ese entonces denominadas como habitaciones especiales para las personas con discapacidad. Recién después, en el 2002, tenemos una Ley Nacional de Turismo Accesible, previo a la Ley Nacional de Turismo. En esa Ley Nacional de Turismo Accesible es bastante vaga, solamente hace referencia a la responsabilidad que tienen los agencieros, las agencias de viajes, en brindar información sobre la accesibilidad de los destinos, de los servicios y de los productos. Refuerza la idea de brindar información a los prestadores de servicios turísticos sobre cuestiones de accesibilidad, y que aquellos prestadores de servicios deberían hacer las adecuaciones para que sean servicios para todos. Es decir, queda un poco reduccionista en lo que se entiende en un sentido amplio el tema del turismo accesible. Ahora, la Ley Nacional de Turismo incorpora la accesibilidad como un principio rector y vincula a la accesibilidad en el marco de la calidad, entendiendo que aquellos productos, servicios o entornos no pueden ser de calidad si no incorporan la accesibilidad, entendiendo también como un factor tanto a la accesibilidad como a la calidad de competitividad. Y en este marco aparece, digamos, la accesibilidad para ser materializada por los organismos de turismo. En el 2006, la Organización de Naciones Unidas lanza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos que fue elaborado por el 70% de personas con discapacidad, en la que de alguna forma ellos mismos manifiestan sus derechos, sus responsabilidades, sus obligaciones. Entre ellas, hay 3 artículos que son los que se vinculan bastante con el tema del turismo. Uno de ellos es el de accesibilidad, propiamente dicho, que tiene que ver con los entornos, los servicios y los productos accesibles para todos, tanto en el sector público, privado, edificios públicos o privados, públicos de uso privado, privados de uso público, implica todo. El artículo justamente de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, que es específico de turismo, y el artículo de movilidad personal, que de alguna forma a lo que espera, a lo que se fomenta, es a la autonomía de las personas. Las personas con discapacidad, sin accesibilidad, se encuentran con barreras y necesitan de otras personas que las ayuden, o bien directamente no pueden participar de uso pleno de sus actividades. En este sentido, digamos, Argentina ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008. Es decir, que
que manifiesta, digamos, que se encuentra obligado a cumplir con todos estos derechos de las personas con discapacidad enmarcados en esta convención. En el 2014, esta ratificación por ley llega a jerarquía constitucional, por tanto, o sea, un rango constitucional, por tanto tiene igualdad de tratamiento, digamos, que la Constitución. Es decir, por parte de Argentina hay una voluntad política manifiesta de trabajar en los temas de accesibilidad desde hace mucho tiempo, pero, digamos, de alguna forma, esto se ha ido materializando a lo largo del tiempo con algunas acciones, sin embargo otras todavía están ahí un poco relantizadas. Entonces, como les venía relatando en esta cuestión cronológica de los hechos, les comentaba que la Ley Nacional de Turismo es del 2005, la Convención del 2006, se ratifica en el 2008 por Argentina, y ese mismo año el Ministerio de Turismo de aquel entonces, entiendo que era Secretaría, lanza las directrices de accesibilidad en alojamientos turísticos. De alguna forma, una serie de directrices que tenían que ver con la capacitación, con la sensibilización, con la adecuación de los espacios, con el uso turístico de esos espacios en temas de accesibilidad. Pero simplemente estaba reducido al tema de alojamientos. Recién en el 2010, las directrices se amplían a servicios turísticos, en las que se incluyen a los alojamientos propiamente dichos. En este sentido, digamos, hay mucho debate porque también uno podría decir, bueno, ¿por qué determinados servicios se incluyen y otros no? Porque para el caso, por ejemplo, las directrices en el 2010 no contemplaban las agencias de viajes. Sin embargo, hoy en día hay una agencia de viajes, particularmente de Iguazú, que ha incorporado, ha implementado las directrices. Por tanto, esto también tiene que ver un poco con la voluntad de los prestadores por avanzar en cuestiones de accesibilidad. Entonces, en este sentido, digamos, a partir, digamos, de la Ley Nacional de Turismo, el hecho de que la accesibilidad haya sido incorporada como un principio rector y al mismo tiempo vinculada desde el aspecto de la calidad, ha permitido que haya sido incorporada en los programas de calidad como uno de sus ejes. Es así que desde el Organismo Nacional de Turismo se ha avanzado, digo turismo en general, nacional en general, pero se sabe que es manifiesto, digamos, en el resto de las provincias también, es un eje transversal que han trabajado muchas provincias. Pero bueno, se ha avanzado, digamos, en la parte de sensibilización, en la parte de capacitación a los prestadores de servicios, porque, por ejemplo, para que los prestadores de servicios turísticos obtengan la implementación de las directrices de accesibilidad, al menos el 50% de su personal debe estar capacitado por los talleres propios de accesibilidad. Es decir, no se deja de lado que si el edificio, por así decirlo, es accesible, no lo sean las personas. Entonces, Disculpen, acá le interrumpo, le quedan los últimos 5 minutos. muchas gracias. Entonces, en este sentido, como les decía, ha avanzado en la sensibilización, ha avanzado en la parte de infraestructura, porque justamente los prestadores han avanzado con las implementaciones. También en la parte de educación se han realizado muchos cursos virtuales por el campus del MINTUR sobre accesibilidad, algunos con profesores y tutores, otros autogestionados. Y lo que creo que es más importante es que en todo este tiempo la accesibilidad ha estado en la agenda pública nacional, pero también internacional. Particularmente el Día Internacional del Turismo del 2016 se celebró bajo el lema del turismo accesible y la promoción del diseño universal,
justamente por cumplirse los 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este sentido, me parece que el hecho de que el tema esté en la agenda internacional, agenda pública internacional y nacional, hace también poder traccionar un poco más este tema, aunque, como les decía, Argentina tiene antecedentes previos a la Ley Nacional de Turismo en accesibilidad, aunque todo este contexto ha hecho reforzar, digamos, y poder traccionar mucho más la materialización de la accesibilidad. Sin embargo, queda mucho recorrido por hacer, y lo lamentable, por así decirlo de alguna forma, es que en Argentina tenemos muchas leyes, pero poca aplicación. Entonces, eso hace también que aquellas leyes que tenemos aún no están reguladas o no tienen un órgano regulador, y hace que muchas veces la accesibilidad, porque es mi campo, digamos, de especialidad, quede a la voluntad de las personas que lo quieran hacer, cuando es un derecho y deberíamos todos trabajar por hacer sociedades más accesibles. Así que bueno, los invito a leer el capítulo, les agradezco de nuevo por el espacio, por la participación, y quedo a disposición. Muchas gracias, Ana Clara. Con la presentación de Ana Clara ya tenemos todas las disertaciones del día de hoy, las que habíamos preparado para este martes. Por ahora no he visto preguntas en el chat, pero si hay alguien que está interesado en hacerle alguna consulta puntual a alguno de los disertantes, lo puede hacer a través del chat, o si no también podríamos organizarnos para que vayan habilitando el micrófono. Si alguno quiere en este momento hacer una pregunta, los invitamos. Escuchaba a Ana Clara recién con su presentación sobre accesibilidad, y bueno, recuerdo que la provincia de Neuquén en 2016 hizo una propuesta sobre accesibilidad con una silla anfibia tanto para el río como también para la nieve, y recordaba ese momento, Ana Clara. Y sé que bueno, San Martín de los Andes fue el primer destino que trabajó con las directrices de alojamientos turísticos en el 2009. María Gabriela, ¿me permitís contestar una que había ahí? Por supuesto que sí. Nosotros el libro, acá preguntan dónde se puede adquirir. Bueno, en principio nosotros estamos haciendo dos versiones del libro. Una versión electrónica que va a ser gratuita, de distribución gratuita. Lo que nos interesa es que la mayor cantidad de gente pueda trabajar con el libro y pueda leerlo y podamos discutirlo entre todos. Y por el otro lado, hay una versión impresa que hicimos un número muy limitado de ejemplares, básicamente para poder pagar la versión electrónica. Esperamos que nuestra tarea a futuro que estamos desarrollando con Rodrigo González llegue a buen término y no tengamos que hacer estos malabarismos en el futuro. Pero a través de las redes sociales y a través de los correos electrónicos estamos arreglando la posibilidad de aquel que quiera comprarlo en papel. Todo muy artesanal. Muchas gracias, José Luis. Acá hay una consulta, voy leyendo por orden, una consulta de Claudia Mansur para Ana Clara Rucci, que consulta la capacitación en accesibilidad para otros organismos públicos. Ana Clara, si querés responder. Y ahí estaba terminando de leer porque no entendía. No, porque ahí te dice la capacitación. Se accede a través de algún convenio. En parques nacionales estamos trabajando en el tema. Claro, la Agencia Nacional de Discapacidad tiene convenios con varias instituciones, con varios organismos. Incluso, bueno, hay un convenio con el Ministerio de Turismo, por tanto podrían solicitar dichas capacitaciones al propio ministerio y según el organismo que sea, se aplicará, digamos, al área que pertenezca. La verdad que en lo operativo no conozco mucho,
pero sí que están a disposición y existen estas cuestiones. Gracias, Ana Clara. Cualquier cosa, Claudia, podemos acercarte el contacto también de la gente de formación y calidad del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Una consulta de planificación municipal de Villa Pehuen y Moquehue, es una graduada nuestra, Natalia Manabela, hace una consulta. Para la primera disertación, ¿cómo se ha dado el desarrollo del alquiler temporario que mencionó y sobre todo con inmobiliarias en destinos más pequeños? Carlos, si está por ahí. O José Luis. Carlos, tenés que prender el micrófono, Carlos. No lo veía justo a Carlos, por eso no podía ver si estaba en micrófono. Mientras Carlos ve el tema del micrófono, paso a una pregunta de Rocío Chibli que dice, para Elisa, entiendo que es, ¿cuál es actualmente el rol del sector privado en relación al turismo social? Elisa, tenés desactivado el micrófono, ¿eh? Si la quiere responder Erika, para que tenga una participación en algo que escribimos juntas. Bueno, gracias Rocío por la pregunta. Y en principio, en la actualidad obviamente los programas están interrumpidos, pero lo que venía sucediendo hasta finales del 2019, el sector privado participa obviamente del programa Unidades Turísticas a partir de lo que son las concesiones de los complejos turísticos, ¿sí? Que desde ya hace unos cuantos años se concesiona por licitación pública, aunque han habido algunas diferencias en los procedimientos, si son directos o si son licitaciones públicas. Son dos empresas por Córdoba y 2 empresas por Buenos Aires, es decir, 2 por Chapalmalán y 2 por Unidad de Embalse, las que gestionan las prestaciones turísticas. Y mientras funcionó el programa federal, que fue hasta finales del año 2015, obviamente el sector hotelero también había ocupado un lugar protagónico, porque era un programa que permitía articular, ¿sí? Más allá de las estancias en los complejos estatales, con hotelería privada, ¿sí? Eran hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, que en temporada baja, sobre todo, ofrecían partes de sus plazas al Estado a partir de un acuerdo de precios previos, ¿sí? Que solía estar bastante por debajo la tarifa de turismo social a la tarifa comercial, y es de esa manera como distintos colectivos, sobre todo participaban en el programa familiar, el programa Tercera Edad, podía acceder a estos complejos hoteleros del sector privado en temporada baja. Hoy en día sé que están intentando retomar este programa federal. Hace poquito escuchaba a la subsecretaria de Gobierno de Accesibilidad, que es la que tiene el área de Dirección de Prestaciones Turísticas, pero obviamente en este contexto de pandemia es como que todavía está todo muy en veremos, pero sé que la idea es volver a relanzarlos y obviamente relanzar el programa Unidades Turísticas, que también en este contexto está interrumpido. Así que, ¿cuál es la participación? Son prestadores de servicio a partir de las concesiones o a partir de los propios hoteles en el caso del programa federal si se reactivara. Muchas gracias, Erika. Ahora vamos a José Luis, una pregunta también de Villa Pehuen. Dice, para la segunda disertación, cuando menciona que en el 99 se intenta ir hacia un modelo de organización turística, menciona que uno de los objetivos era jerarquizar la actividad. ¿Podría contarnos mediante qué propuesta se pretendía jerarquizar la actividad, ya que es un anhelo del sector? Gracias, Natalia de Villa Pehuen. En aquel entonces se trabajaba sobre 3 ideas. Una, jerarquizar el Organismo Nacional de Turismo. El otro, la posibilidad de que a través de una ley se hablara cuál era la función que tenía que cumplir el turismo en la Argentina.
Y el tercero tenía que ver de qué manera se iba a instrumentar esa ley. En general, había una clara concepción de que el federalismo, desde el punto de vista turístico, se tenía que dar incluso coparticipando parte de los ingresos que se recibían a partir de los impuestos o las tasas que se cobran a los pasajes aéreos emitidos al exterior. Básicamente, la idea era que todo el país tuviera la posibilidad de desarrollar su actividad turística. Que no tuviera la excusa de que no tuviera dinero. Quizás para entender qué es lo que se pensaba en esa época, valdría la pena pegarle una releída al libro de Municipios Turísticos de Bullón, donde al final hay un cuadro donde se habla de qué es lo que se pensaba en esa época, qué función tenía que cumplir el organismo nacional, los organismos provinciales y los organismos municipales. Creo que la concepción de ese momento era, de alguna manera, jerarquizar los destinos frente a... y tender a que la planificación fuera provincial, y en aquellos casos que fuera un recurso interprovincial, recién ahí tener una planificación nacional. Y obviamente que la nación se ocupara básicamente de la promoción internacional. Era otro modelo de turismo orientado a una forma del federalismo diferente al que hemos implementado. Muchas gracias, José Luis. Bueno, tenemos muchos agradecimientos de Mari Jensen, muchas gracias a la organización de los autores. Ahí Valeria McIntyre cuenta que la Universidad de Quilmes ofrece capacitaciones gratuitas, como por ejemplo calidad de atención a personas con capacidades restringidas. Bueno, le agradecen a Erika, hay varios agradecimientos, y ahí Ana Clara también dejó su correo, que a todos los invito, si son tan amables, de dejar en el chat los correos electrónicos por cualquier consulta específica que quizás quieran hacer los participantes. Decano, si está por allí. Rodrigo, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. No te ahí te veo. Que no tenemos ya más preguntas, y bueno, por ahí para liberar un poco a los autores, que ya hace 2 horas que están... Había una pregunta ahí que yo la había visto, que me parece que, no sé si la contestaron, que Rocío había preguntado, no, sí, se la contestaron, perdón. Sí. Habían hablado sobre el rol del sector privado. Bueno, quiero felicitar a los autores y a los, sobre todo también a los ideólogos de esta iniciativa. Cuando los escuchaba pensaba que con todo esto de la pandemia y del COVID-19, la mirada que está naturalmente primando en todos los que intentamos reflexionar críticamente sobre el turismo es de carácter sincrónico en este momento, ¿no? Es un punto de partida diferente y lo que va a pasar a partir de acá. Y el libro, en la exposición que ustedes, y creo que también, digamos, por el enfoque que tiene, lo que vamos a escuchar el jueves, tiene una perspectiva diacrónica. Y en esta pandemia se ha puesto muy en boga este binomio, ¿no? La diacronía y la sincronía. Y pensaba que qué importante para el momento que estamos atravesando, animarnos a a tener discusiones ontológicas. Y, digamos, discusiones que vayan a poder poner sobre el tapete, y muchas veces en claro sobre negro, esto de qué es lo que estamos estudiando, qué es el objeto de estudio que tenemos entre manos, y que se nos va desdibujando como tal para empezar a hacer otras cosas diferentes. Recién José Luis hacía referencia a un libro que fue emblemático, al menos de nuestra formación durante los 90, ¿no? Como Municipios Turísticos, digamos, un seguidor del libro del espacio turístico de Bullón, que nos formaron, pero que
también en esa mirada diacrónica que el libro propone, ahora uno no puede dejar de mirarlo como enfoques estructuralistas, que han gobernado y que han estado y que siguen estando muy presentes en la forma en que nos formamos nosotros y también en la que estamos formando a los jóvenes, ¿no?, que pasan por nuestros cursos. Y en ese sentido yo quería reflexionar sobre estos dos puntos que me hizo pensar mucho lo que hoy se presentó. La necesidad imperiosa de combinar la diacronía con la sincronía para pensar las urgencias, pero también para revisar cómo ha sido el devenir ontológico de nuestro campo y cómo les hemos plantado cara como pudimos desde el campo, muchas veces inducidos por las disciplinas y no desde el campo, para poder entenderlo. A mí me parece que ese es un punto de discusión que seguramente puede ser un eje que vuelva a aparecer en las presentaciones de los volúmenes que viene y en el ciclo de charlas. Lo pensaba porque esto que estamos haciendo acá en definitiva forma parte de la agenda del mes del turismo, ¿no? Y el turismo ya seguramente no va a ser más lo que era. Va a seguir existiendo con otros nombres, tal vez con el mismo nombre, pero seguramente con muchos cambios en su ontología, entendiéndolo lo que es en tanto es. Y a mí la perspectiva diacrónica en ese sentido que hoy se ha planteado me parece sumamente fundamental para poderla contrastar con esta urgencia de la sincronía. Eso por un lado. Y por otro lado, también pensaba en qué importante es esta perspectiva para caer sobre un punto que creo que es crítico y del que nos tenemos que hacer cargo, que es la discontinuidad de las políticas públicas en nuestro país, particularmente en turismo. Porque buena parte de lo que se expresó, no puedo dejar de contarlo, yo estoy formando parte de un capítulo del tercer volumen, ¿no? Destinos emergentes. Buena parte de lo que se expresó o bien no sucede, o ha encontrado una ruptura y una discontinuidad fuerte en el último lustro. Y a mí me parece que ahí el campo profesional y académico tiene que tener esta mirada combinada para pensar hacia dónde vamos, ¿no? Cuando miramos turismo social, cuando miramos accesibilidad, cuando miramos destinos emergentes, también cuando miramos políticas de promoción, sin duda bueno, la escuchaba a Erika al principio cuando ella contaba la fuerte impronta que tuvo la promoción y la comunicación en ese periodo de tiempo, y estoy convencido, es una opinión personal, pero creo que es bastante compartida, de la discontinuidad que han tenido estas políticas, cuanto menos en los últimos 5 años. Y creo que como sector académico, estos lugares son claves para la toma de posiciones, ¿no? Así que yo les agradezco por ese enfoque, por permitirnos que la universidad pública, en este caso la Universidad del Comahue, desde el norte de la Patagonia, sea la multiplicadora de estas voces, y con el mismo espíritu de poder descubrir y tener mirada crítica, los convoco para que nos encontremos dentro de 2 días con otros capítulos del libro. Muchísimas gracias. 3 días, el viernes, Rodrigo. Ah, me dijiste 2, así, el viernes, 3 días. Eran 2 encuentros, pero faltan 3 días. El viernes. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, un agradecimiento muy especial a Enrique Amadasi, quien está siendo parte hoy como participante, pero bueno, quien estuvo con nosotros codo a codo organizando este encuentro, así que Enrique, muchísimas gracias por ayudarnos a coordinar estos hermosos encuentros y que seguramente vamos a continuar disfrutando el día viernes. Para todos aquellos que por ahí hayan ingresado tarde a la sala y demás, esto está todo grabado, lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a todos a seguirnos, a suscribirse, porque van a ver todas las charlas que hemos venido trabajando desde abril. Así que los invitamos, es Fatu Uncoma, el canal de YouTube, y seguramente hoy por la noche ya van a tener
van a tener el link para que lo puedan disfrutar y volver a escuchar nuevamente. Muchas gracias a todos por estar acá y bueno, nos estamos encontrando el viernes a las 15 horas. Muchas gracias.